Odio y amor, capítulo 2, de Bárbara Cartland. Solo su esposa notó que no comió nada y hasta rehusó la taza de café que le pusieron enfrente. Se puso de pie y dijo: «Hace calor, iré a nadar». Como era algo que solía hacer con frecuencia en el verano, tampoco sorprendió a nadie. «Espero que no quieras que te acompañe, papá», había comentado Anthony. «Quiero visitar al general Grange para ver si logro que me haga una mejor oferta por el faetón». «De acuerdo, obtén lo más que puedas y entrega el dinero a tu madre». Al decir aquello se acercó a su esposa y la besó. «Cuídate, mi amor», le dijo. «Y tú no permanezcas mucho en el agua, no quiero que pesques un resfrío». La besó otra vez. No contestó y salió. «Pobre papá, se siente tan infeliz y atormentado por lo que sucedió que no sé cómo consolarlo», dijo Lady Rockburn, como si hablara consigo misma. «Lo único que puedes hacer, mamá», había comentado Marisa, «es hacerlo comprender que, a pesar de todo, somos felices porque estamos juntos». «Yo no soy feliz», objetó Letty, que entonces solo tenía 15 años. «Detesto mi diminuto dormitorio. Quiero tener de nuevo mi bella habitación del castillo. Y cuando sea grande, ¿cómo vas a organizar un baile para mí, mamá, si no tenemos salón de baile?» Su madre había suspirado y Marisa notó el sufrimiento en sus ojos. La rodeó con los brazos al decir: «Querida mamá, estoy segura de que la suerte de papá cambiará y podremos recuperar el castillo y vivir de nuevo en él». Su madre le besó la mejilla. «Yo también, así lo espero, mi amor». Su voz se quebró y se apresuró a salir de la habitación para que sus hijas no la vieran llorar. Y había razón para esas lágrimas. Al pasar las horas sin que Sir Richard regresara, Marisa bajó a la playa a buscarlo. Recorrió la serpenteante vereda con escalones labrados en las rocas, pero no había señales de él. Un poco a su derecha, el mar penetraba en las cuevas que se encontraban debajo del castillo y que ella sabía que, en ocasiones, las utilizaban los contrabandistas. Con cierta frecuencia, los pescadores de la localidad cruzaban el canal y traían algunos artículos de contrabando, pero no en cantidad suficiente como para llamar la atención de los ocupados aduaneros. Estaban sumamente atareados en tratar de evitar el intenso y peligroso contrabando de oro inglés que se transportaba a Francia, porque Napoleón tenía una gran necesidad de él. Como la marea ya subía, el mar inundaba el fondo de las cuevas y pronto subiría más. No era probable que su padre se encontrara allí, así que Marisa miró hacia el lado opuesto y le pareció ver algo tirado en la playa. Tardó un poco en llegar al lugar y, como había sospechado, era la bata de toalla de su padre. La recogió y se le echó sobre el brazo, intentando con desesperación negar lo que su mente le sugería. «No, por favor, Dios, eso no», rezó, y con la mirada fija en el agua permaneció un largo rato con la esperanza de ver surgir la cabeza de su padre nadando hacia ella. Pero solo veía el azul y verde esmeralda del mar con el movimiento incesante de las olas. Después de permanecer en la orilla cerca de 2 horas, Marisa volvió a la casa con la bata de su padre. Su madre se le reunió en cuanto entró en el jardín y no tuvo que preguntar nada. Comprendió lo que había sucedido por la expresión del rostro de su hija y la bata que llevaba en los brazos. Durante un momento, Lady Rockburn permaneció rígida. Después, sin pronunciar una palabra, se dio vuelta y regresó a la casa. Marisa supo en ese instante que no solo había perdido a su padre, sino también a su madre. 2 semanas más tarde, el mar arrojó el cadáver de su padre en la playa de otra parte de la costa. Lo condujeron a la casa y lo sepultaron en el cementerio de la iglesia normanda, que se había construido en la misma época que la torre del castillo. Gente del condado, de la villa y todos los que residían en la propiedad asistieron al funeral y enviaron flores. Sin embargo, del conde de Stanbrook no se recibió nada, y Marisa, al contemplar el pálido rostro de su madre y sus ojos oscurecidos por el dolor, pensó que lo detestaba más que nunca. Había sido el responsable de la muerte de su padre y, cuando 5 meses más tarde murió su madre, por su falta de deseos de vivir en un mundo donde ya no estaba el hombre que amaba, Marisa culpó otra vez al conde. No era solo que lo hubiera derrotado en el juego. Eso era un juego de azar,
pero a Marisa le parecía que su comportamiento al respecto resultaba cruel y despiadado. Casi antes que se mudaran a la casa de Aubecot, llegó un representante del conde, un abogado de edad madura. Contrató a 2 cuidadores para que vivieran en el castillo y se hicieran responsables de él. Después ordenó que se tapiaran las ventanas, se cerraran las puertas y sin hablar con nadie, ni siquiera con Sir Richard, se marchó. Se despidió a todos los sirvientes con solo 2 semanas de sueldo y sin ninguna muestra de gratitud por todos sus años de servicio, ni tampoco ningún interés por lo que sería de ellos en el futuro. ¿Cómo puede alguien ser tan despiadado?, había preguntado Letty con sencillez. Marisa recordaba que su padre contestó: «Parece no tener sentimientos. Es un hombre sin corazón y ahora sé que todo lo que dicen de él es verdad». Todo eso no facilitó el soportar la humillación que sentía su padre, y el hecho de que no se le hubiera consultado y de que se le hubiese ignorado a partir del momento en que entregara las escrituras parecía ya no importarle. Pero Marisa, que lo adoraba, comprendía quizá mejor que Anthony y Letty que ya no soportaba vivir en un mundo que lo había exiliado del castillo, que formaba parte de su sangre. Con frecuencia permanecía despierta en la noche preguntándose qué pensaría su padre a medida que nadaba mar adentro, sabiendo que cuando el agotamiento lo venciera no tendría oportunidad de regresar. Había corrientes traicioneras en el canal inglés una vez que los nadadores se alejaban de la protección de los acantilados, y ella rezaba porque su padre hubiera muerto con rapidez, sin luchar contra su propia decisión de quitarse la vida. Solo cuando colocó las primeras flores, que después llevaba cada semana sobre la tumba de su madre, comprendió que ahora debía ocupar su lugar y mantener unida a la familia. Anthony se irritaba porque no tenía dinero para ir a Londres y se sentía confinado en la casita. Aunque era el sexto varón, sin dinero el título carecía de importancia. Por fortuna, como el conde nunca viene, aún puedes cabalgar en la propiedad, trató de consolarlo. ¿En qué? Tenemos 2 caballos, solo porque están tan decrépitos que nadie quiere comprarlos. Oh, querido, lo siento. Él le pasó un brazo por el hombro. Me temo que parezco un oso gruñón, se disculpó. Y sé que para ti es tan duro como para mí. Deberías bailar todas las noches en los grandes salones de Londres. En cambio estás aquí, en este olvidado rincón del mundo, sin dinero y sin que nadie se interese en nosotros, ahora que ya no tenemos el castillo. Era deprimente descubrir cómo se habían esfumado los amigos de sus padres, pensó Marisa. Aunque trataba de no pensar en ello, no podía evitar reconocer que no era solo porque eran pobres, sino porque eran una familia demasiado atractiva. Ninguna madre ambiciosa desearía que sus hijas se enamoraran de Anthony, quien a los 21 años era tan apuesto y fascinador que con solo mirarlo el corazón de cualquier jovencita latía apresuradamente. Debido a la muerte de su padre había tenido que dejar Oxford y no tenía otra cosa que hacer más que caminar por la tierra que alguna vez había sido suya, o cabalgar en los animales que conservaban porque no se podían vender. Marisa también comprendía que como ella y Letty eran muy bonitas, opacarían a sus amigas de la misma edad y arruinarían sus oportunidades. Por lo tanto, se les ignoraba por completo en aquellas ocasiones en que la hija de una anfitriona tuviera que competir con ellas, en lo que sin duda era el mercado social de matrimonios. Sin embargo, Marisa no se inquietaba por ella, solo pensaba en Anthony y en Letty. Adoraba a su hermano y sabía que su mayor anhelo era ir a Londres, pero no había dinero para ello. No obstante, 1 o 2 veces desde la muerte de su madre, de una manera misteriosa había logrado escaparse, como él mismo decía, durante una semana. ¿Con qué dinero?, había preguntado Marisa. Después de una pausa, le contestó sin mirarla. Me las arreglo, alguien me ayuda. ¿Quién?, lo interrogó Marisa, pero él pareció no escucharla. Desgraciadamente, el ir a Londres y divertirse solo hacía más deprimente su regreso, y ella consideraba que era muy encomiable de su parte trabajar como entrenador de los caballos de un granjero vecino. Aunque en realidad algunos de los servicios que prestaba eran tan humildes que se negaba a hablar de ellos, pero al menos así conseguían el ingreso que los mantenía vivos.
Cada día Marisa se preguntaba si podrían mantenerse a flote, sin ahogarse en las deudas que se acumulaban, sin que pudieran evitarlo, por más que lo intentaban. Y ahora estallaba una nueva bomba. 250 libras, exclamó. ¿Qué voy a hacer, Letty? Solo hay una cosa que puedes hacer. ¿Cuál?, preguntó Marisa sin mucha esperanza. Ir a ver al conde y decirle que no puedes pagarle. ¿Ver al conde?, exclamó Marisa horrorizada. No vale la pena hablar con nadie más. Es él quien solicita esa renta, cuando nosotros pensábamos que la casa era nuestra, y tú debes hacerle comprender la situación. No puedo hacerlo. Claro que no puedo. La única alternativa es que esa horrible persona que escribió la carta venga y nos lance a la calle. Marisa miró a su hermana con expresión de asombro. ¿Podría hacerlo? Claro que sí. Eso es lo que esa gente hace, y supongo que ni siquiera se molestará en avisarle al conde. Pero no puedo hacerlo, Letty. No soportaría hablar con él. Entonces lo haré yo. No, claro que no lo harás. Marisa recordó entonces lo que había oído decir del conde, de las mujeres que lo amaban y de las que tenía bajo su protección. Se dijo que jamás permitiría que él conociera a Letty. Se daba cuenta de lo hermosa que era su hermana. Los domingos, cuando iban a la iglesia, tal parecía que a los miembros del coro les resultaba imposible mirar hacia otro lugar que no fuera donde ella estaba. Y como Letty no estaba consciente, puesto que nunca nadie le había dirigido cumplido alguno, Marisa estaba segura de que no se daba cuenta, de que los hombres la contemplaban como si dudaran de que fuera real. Comprendo que debo ser yo quien hable con él, observó después de pensarlo unos minutos. Quizá conmigo sea más accesible que con Anthony. Estoy segura de que si permites que Anthony hable con él, terminarán discutiendo. Ya sabes la amargura que siente por la forma en que tiene que vivir, además de culpar al conde por la muerte de papá. Yo también siento amargura, pensó Marisa. Sin embargo, sabía que tendría que mostrar suficiente tacto, en especial porque debía suplicarle comprensión al conde. La idea de hablar con él la llenaba de horror, y sintió que la humillación que ello representaba le resultaría difícil de soportar. Pero sabía lo que su madre habría hecho en ese caso, y no tenía más alternativa que esperar compasión del hombre que despreciaba. Miró a Letty y dijo con voz temblorosa: «Si voy al castillo y se rehúsa a verme». Al dirigirse al castillo, a medida que se acercaba, Marisa se sentía más nerviosa. Su primera idea había sido atravesar el campo hasta el jardín del castillo, pero Letty había dicho: «No puedes llegar a pie, parecerás una limosnera. Yo te acompañaré y llegaremos en un vehículo». ¿En cuál? El faetón, el carruaje de viaje y hasta la carreta que usaban los sirvientes para transportar los equipajes de los huéspedes. Todo se había vendido para pagar las deudas que aún quedaban pendientes después de la muerte de su padre. Todo lo que tenía algún valor se había vendido, incluso las joyas y las pieles de su madre. Y aun cuando no se había logrado cubrir del todo las cuentas, los acreedores habían aceptado que algo era mejor que nada y dejaron de molestarlos. Y mientras miraba sorprendida a su hermana, Marisa recordó que tenían todavía la carreta donde la vieja institutriz la sacaba a pasear cuando eran pequeñas. Estaba tan vieja y maltratada que el hombre que compró el resto de los vehículos la había mirado con desprecio y la dejó donde estaba. Marisa y Letty la limpiaron y pulieron hasta que pareció vieja pero respetable. Después pusieron delante uno de los dos viejos caballos, el que mejor podía recorrer la corta distancia. Como Anthony llegaba por las noches cansado de su trabajo, ya casi no salía a cabalgar, por lo que ambos se habían vuelto gordos y perezosos. Para Marisa y Letty era más sencillo caminar que tomarse la molestia de ensillarlos para las cortas distancias que solían recorrer. Incluso a Marisa le gustaba caminar, y con frecuencia recorría el sendero de los acantilados rumbo a la playa. Algunas veces pensaba en su padre, pero la mayoría se relataba historias a sí misma. En este mundo de fantasías era feliz, porque míticas sirenas del mar, o ninfas del bosque, o los ángeles del cielo, les ayudaban a encontrar un valioso tesoro. Como poseía una viva imaginación,
Marisa se enfrascaba en sus historias hasta casi sentirse parte de ellas. Algunas veces le resultaba difícil diferenciar dónde empezaba la realidad y terminaba la fantasía. Ahora, mientras se dirigía al castillo junto a Letty, se enfrentaba a la dura prueba de tener que ponerse de rodillas ante un hombre que odiaba y rogarle misericordia. Si se rehúsa, ¿qué hacemos?, preguntó. Estoy segura de que no es tan malo como temes. Hablé con papá acerca de él una tarde antes que muriera, dijo Marisa en voz baja. Fue después de la cena, cuando tú y mamá ya habían salido del comedor. Como había bebido bastante clarete, no estaba tan silencioso y cabizbajo. ¿Qué te dijo?, preguntó curiosa Letty. Yo le pregunté si cuando jugaban el conde lo había aguijoneado para que hiciera esa apuesta tan alta. Papá lo pensó por un momento y me contestó. No creo que esa sea la palabra adecuada. Y trato de ser veraz, Marisa. No fue lo que dijo, sino lo que es, ¿comprendes? Estaba tan seguro, tan confiado, con tal suprema convicción de que ganaría, que resultaba un reto que ni yo, ni ningún hombre con espíritu deportivo podría haber resistido. La voz de Marisa se ahogó en un sollozo y Letty dijo: No te mortifiques, querida. Me parece que al conde no le gustaría que llegues con lágrimas en los ojos. Los hombres detestan a las mujeres lloronas. Solo explícale nuestra situación y procura que se sienta un poco culpable por lo que nos ha hecho. Marisa estaba a punto de contestar que le sería imposible hacer tal cosa, cuando a su vista apareció el castillo, y como siempre desde que se vieron obligados a abandonarlo, sintió que su belleza era como una puñalada en su corazón. Era tan romántico y una parte tan intrínseca de ella que sentía como si su propio nombre estuviera escrito en cada piedra. Al paso lento del caballo atravesaron entre los árboles, por sobre el puente del lago, y subieron la ligera cuesta que llevaba hacia la vereda que conducía hacia la puerta principal. Casi en contra de su voluntad, Marisa notó que las ventanas relucían. Las escaleras estaban pulidas y todo estaba limpio y brillante. Decidió ser práctica y dijo: Toma las riendas, Letty, y espérame aquí hasta que vuelva, sin hablar con nadie, ¿comprendes? No quiero que intervengas en este lío ni que tengas nada que ver con el conde ni sus amigos. Letty no contestó y, demasiado tarde, Marisa pensó que había sido un error traerla. Incluso en el sencillo vestido de algodón que Hannah le había confeccionado y el corriente sombrero de paja sobre su cabellera rubia, estaba ridículamente hermosa y parecía haber descendido de las nubes o surgido de las flores del jardín. Bajó del vehículo, hizo una profunda aspiración, levantó la barbilla y se dirigió hacia la escalera de la puerta principal. Cuando llegó, estaba abierta, ya que alguien debió haber escuchado la llegada del vehículo. En el vestíbulo se encontraban 4 enormes lacayos y un mayordomo que a Marisa le pareció que se veía como un arzobispo. Se acercó a ella para decirle, con respeto: Muy buenos días, señorita. Deseo ver al conde de Stanbrook. Avisaré a su señoría. ¿Podría decirme su nombre? La señorita Marisa Rockburn. Marisa sintió como si sus antepasados la miraran con reproche desde sus retratos. Al mismo tiempo le brindaban cierto alivio ver que continuaban allí y que el conde no los había arrumbado en el ático. Las viejas banderas también continuaban colgadas a cada lado de la chimenea, y como habían sido usadas por los Rockburn en batalla, sintió como si le dieran valor y le dijeran que no debía tener miedo. El mayordomo la condujo a través del vestíbulo y abrió la puerta de un pequeño salón. Era el cuarto donde su madre solía sentarse porque las ventanas se abrían hacia el jardín lleno de rosas. Como le era tan familiar y estaba lleno de recuerdos, por un momento los ojos de Marisa se anegaron y avanzó a ciegas hacia el sofá. Cuando el mayordomo cerró la puerta detrás de ella, pudo ver y darse cuenta de lo mucho que habían alterado la habitación. Se habían cambiado cortinas y alfombras. Había también una gran cantidad de mobiliario francés, y Marisa pensó que, sin duda, era muy valioso. Había nuevos cuadros en los muros y reconoció un Fragonard y un Boucher, pero el retrato de su madre pintado por Sir Joshua Reynolds continuaba en el lugar de honor, encima de la chimenea. Lo miró y casi le pareció que su madre estaba presente. «Ayúdame, mamá. Si no hace lo que le pido,
No tendremos a dónde ir, y me asusta pensar qué haremos. Era casi una oración dicha con tal fervor que tensó todos los nervios de su cuerpo. Pensó que debía ser su imaginación, pero su madre parecía sonreírle, y la expresión de sus ojos grises la reconfortó. Como estaba concentrada en el retrato, Marisa no escuchó que la puerta se abría, pero en cuanto se dio cuenta de que alguien avanzaba hacia ella, se volvió. Por un momento se quedó inmóvil, ya que el conde era todo lo que ella esperaba y mucho más. Era alto y de anchos hombros, pero no era su estatura lo que imponía, sino el hecho de que todo su aspecto era abrumador, y en el momento en que lo vio comprendió por qué su padre lo había considerado un reto. No solo tenía una suprema seguridad de sí mismo, sino que también parecía, pensó Marisa, como si todo y todos fueran inferiores a él y condescendiera con ellos desde su gran altura. «Deseaba verme, me parece», le escuchó decir con voz seca y cínica. Le hizo una breve reverencia. «Agradezco a su señoría que aceptara». Logró contestar. «Supongo que debe ser hija o familiar de Sir Richard Rockburn. Soy su hija mayor, señor». «La envió él a verme». Durante un momento Marisa lo miró y le resultó difícil contestarle. Si te ha gustado, te invito a que te suscribas, a que me regales un me gusta y actives la campanita para poder seguir escuchando esta historia. Gracias.